buenos días. Por favor, no duermas más, que ha llegado un nuevo día y sin ti no va a empezar. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en nuestro quehacer diario como maestras. Es un tema que a lo largo de todo este tiempo ha dado mucho de qué hablar. eh, Ha sido muy importante, muy trascendental en el campo educativo. Y ha sido muy importante también para el derecho de niños y niñas a la educación. Tema que ha sido bastante controvertido. Así que sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tema que muy pronto, más adelante, sabrán de qué se trata. Así que comencemos. El tema a tratar el día de hoy es NEE. ¿Qué significa esto? Es la abreviatura de Necesidades Educativas Especiales. Un término desconocido para muchos, un término conocido para algunos. Muy bien. Pero, ¿qué es eso de necesidades educativas especiales? Son las dificultades o condiciones que interfieren en el aprendizaje, ¿cierto? O al realizar ciertas tareas académicas. ¿Mm? Son las dificultades que interfieren en el aprendizaje, en el quehacer cotidiano de un estudiante. Muchas veces un estudiante no va al mismo ritmo que los otros. Hay muchos que aprenden de una forma más rápida y otros de una manera más lenta. Eso no significa que no puedan aprender, sino que tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Pero hay ciertas condiciones o ciertas dificultades que interfieren en el proceso de ese aprendizaje y en la capacidad para realizar ciertas tareas académicas. Por ejemplo, hay ciertos estudiantes que tienen dificultad para leer, confunden las palabras. A eso se le llama dislexia. Hay otros que tienen problemas en la escritura. Confunden la B con la D, la P con la Q, ¿sí? Por su similitud en la escritura. A eso se le llama disgrafía. Esas son las ciertas dificultades que interfieren en ese proceso de aprendizaje o en la realización de ciertas tareas. Debido a esas dificultades, hace que el aprendizaje sea mucho más complejo que el que los otros niños promedio. ¿Mm? Requieren atención personalizada, esto hablando de un colegio o aula regular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han dado cuenta al buscar un colegio o viendo las razones sociales de los colegios, dicen, tenemos atención personalizada, contamos con atención personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del colegio, antiguamente, y estoy hablando de los colegios privados o de los jardines privados, hace mucho tiempo se manejaba gran cantidad de estudiantes como se hace en los colegios públicos, en los colegios distritales. ¿Qué pasa con eso?
que muchas veces uno con tanto estudiante y con tanto que hay que hacer, muchas veces los docentes no nos damos cuenta de las dificultades, de las problemáticas, de las dificultades que presentan cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó? En los colegios privados o en los jardines privados se tomó la determinación o la decisión de minimizar la cantidad de estudiantes que hay dentro de un salón de clases. ¿Qué quiere decir? Que de 30 estudiantes pasaron a 15 o a 10 estudiantes. Ya con eso se facilita más la labor del docente, se facilita más la labor del docente. ¿A qué? A observar, a poder determinar ciertas falencias, ciertas dificultades en algún estudiante y ya queda mucho más sencillo intervenir en esa falencia y modificar la planeación de acuerdo a esa necesidad educativa especial que se presenta dentro del aula regular. ¿Mm? Por eso se habla de atención personalizada, porque ya se facilitan las cosas, ya se facilita para el docente decir, bueno, este estudiante presenta disgrafía. Entonces, dentro de la planeación, ya planeo algo específicamente para ese estudiante, ¿sí? Lo integro y lo incluyo dentro de la actividad que se realice, pero se modifica ese planeador para ese niño en específico y se trabaja con esa necesidad educativa especial. ¿A fin de qué? A fin de mejorar esa condición educativa especial que presenta, en este caso, la disgrafía. Es por esa razón que yo les decía en el video anterior que por eso había estudiado licenciatura en educación especial. Porque, ¿qué pasa? Antiguamente, en la educación tradicional, se decían que los niños que tenían este tipo de dificultades, este tipo de problemáticas, eran los famosos niños o niñas problema. Cosa que no es cierto. Como no habían las herramientas, como no existían los recursos, las herramientas, los conocimientos, pues los docentes en esas épocas optaban por decir, no, estos son niños y niñas problemas que solamente hacen estorbo, que solamente hacen bulto, que no aprenden, que son brutos, que son mensos, que no entienden, que no retienen, que no memorizan, ¿cierto? Y por eso antiguamente, erróneamente, se les decía niños y niñas problema. Hoy en día se utiliza el término niños con necesidades educativas especiales. ¿Mm? ¿Qué pasa? Estos niños con necesidades educativas especiales también requieren atención educativa diferente en algunos casos cuando ya el caso se sale de las manos del educador regular, del aula regular. Entonces ya se requiere, ya ese niño ya no es escolarizable, ya el niño debido a su condición congénita, debido a su condición física, debido a su condición mental, mental en el aspecto intelectual, cognitivo, por obligación les correspondería estar en una institución especializada en niños y niñas con necesidades educativas especiales. En el caso de los niños superdotados
o con una capacidad intelectual más alta, los manda por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, existe el Instituto Alberto Merani, que es una institución especializada en trabajar con niños que tienen una superdotación intelectual, que son los niños prodigio, que son los niños genio, que son los niños que tienen una capacidad y una inteligencia superior a la de los demás niños del promedio, ¿sí? Que también erróneamente son llamados niños y niñas problema porque se aburren con facilidad, ya el tema no les interesa porque ya lo saben. Entonces, hay instituciones especializadas para niños con esas necesidades educativas especiales que requieren este tipo de atención. ¿Listo? Bueno, pero la maestra Marley habla mucho sobre aula regular. ¿Y qué es eso de aula regular? Muy fácil. Aula regular es el aula donde van la mayoría de los niños y niñas que no tienen ninguna necesidad educativa especial, que son la mayoría de colegios. A eso es lo que se refiere aula regular, que son, como les digo, es el aula donde está los niños que no tienen ningún tipo de necesidad educativa especial y que no requieren sino su enseñanza común y corriente. Eso es lo que significa necesidades educativas especiales. Ahora vamos a ver los tipos de necesidades educativas especiales. Tema que es bastante interesante para los docentes en ejercicio de su profesión, como también para los futuros docentes. Continuamos con tipos de necesidades educativas especiales o tipos de NEE. Hay dos tipos de necesidades educativas especiales. Hay dos tipos. El primer tipo son las necesidades educativas especiales permanentes y las necesidades educativas especiales transitorias. ¿Cuáles son esas necesidades educativas especiales permanentes? Son aquellas que duran para toda la vida, que digamos esa condición de vida no tiene una mejoría, no tiene un avance, no tiene absolutamente nada. Es decir, no puede ser escolarizable, sino que tiene que ser atendida en una institución especializada de centro de educación especial. Estas necesidades educativas permanentes son limitación intelectual moderada a severa, autismo, parálisis cerebral y la sordoceguera. A su vez, tenemos las necesidades educativas especiales transitorias, que son las que se presentan únicamente durante el proceso escolar o parte de ese proceso escolar, y que con el manejo de un equipo inter y multidisciplinario, como lo son psicología, terapia de lenguaje, fonoaudiología, psicología, ¿sí? Terapia ocupacional, son las que presentan un tipo de mejoría y de avance
Obviamente en algunas requiere medicación. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Entre las transitorias están trastornos específicos del lenguaje como la tartamudez. Trastornos específicos del aprendizaje, hablamos de la disgrafía, hablamos de la discalculia, hablamos de la dislexia, ¿verdad? Y el déficit de atención con hiperactividad. Cuando es solo el déficit de atención, bueno, se maneja el déficit de atención sin hiperactividad. Cuando es con hiperactividad, pues ya se requiere ciertos manejos médicos y ciertos medicamentos que tiene que tomar el niño o la niña que padezca esa condición. Pero son condiciones leves que interfieren en el aprendizaje, más no lo limita, más no lo para, lo detiene, sino al contrario, a través del manejo multidisciplinario con psicólogos, con terapistas, con pedagogía, hay un cierto avance y hay mejoría académica. Y eso es a lo que se espera llegar dentro de un aula regular. En este caso es escolarizable, es decir, que se puede manejar dentro de la institución educativa donde estén los niños y las niñas que tengan este tipo de necesidades educativas especiales. También cuando hablamos de necesidades educativas especiales, se desprende un término muy bonito, muy interesante y que dentro del ejercicio de mi profesión y dentro de lo que estudié en cuanto a educación especial, no lo había oído nunca. Yo había escuchado de las necesidades educativas especiales, mas nunca había escuchado necesidades educativas, perdón, necesidades específicas de apoyo escolar. Esto me parece a mí súper, súper, pero súper fantástico. ¿Por qué? Porque necesidad educativa especial es igual a necesidades específicas de apoyo escolar. Es decir, que dentro de nuestra planeación como docentes podemos incluir apoyo específico a esta necesidad educativa especial que presenta el estudiante dentro del aula regular y dentro de la institución educativa. Entonces, miren cómo de algo tan pequeño ya lo modificamos a algo mucho más y llegamos al apoyo específico que le podemos dar a ese niño o a esa niña con cierta limitación o con cierta dificultad que presenta en su aprendizaje. Y de pasar a la educación tradicional, antiguamente, a decir que este tipo de condición era tener niños y niñas problema, ahora estamos viendo y estamos cambiando y estamos abriendo nuestra mente y nuestro conocimiento a decir que simplemente son niños que necesitan un apoyo específico en cierta área de su aprendizaje que se puede integrar y se puede incluir dentro de una sociedad educativa. En este caso, esa sociedad educativa sería el salón de clase, el aula regular. Y dentro del apoyo especial también tenemos
el aprendizaje colaborativo. Y es algo que yo quisiera compartir con ustedes. Yo les decía que más que teorías, quería compartirles mi experiencia trabajando y lo que me hizo decir que me siento orgullosa de haber estudiado esta profesión tan bonita. En el año 2013, 14, yo trabajaba en un colegio con niños de tercero y cuarto de primaria al mismo tiempo. Eran dos grupos pequeños porque requerían atención personalizada. ¿Qué pasa? Se presentó el caso de un estudiante cuyo aprendizaje era un poco más lento que el de los demás niños. Se hizo un diagnóstico pedagógico que más adelante en otro video les explicaré ese tema. Y se dio la conclusión dentro del diagnóstico pedagógico que se le realizó y observándola todos los días, en su día a día, en su quehacer, y después de descartar ciertas situaciones médicas que pudieran ocasionar esa dificultad, se determinó que la niña tenía un déficit de atención sin hiperactividad. ¿Qué pasa? Empezamos con la niña a manejar el mismo planeador, pero se optó por el aprendizaje colaborativo. Es decir, que sus mismos compañeros y compañeras la acogían y la ayudaban para que ella avanzara, para que ella aprendiera más rápido y fuera al mismo ritmo. Era una niña que a principio de año, más o menos hasta mitad de año, solamente en los exámenes, solo ponía su nombre, copiaba del tablero las preguntas, pero no las respondía. Es decir, entregaba la evaluación en blanco, sin responderla. Al finalizar el año y después de todo ese proceso de terapia pedagógica, de ir con ella, de hacerle su asesoría personalizada, de hacerle todo ese manejo en clase, al finalizar el año, una niña que mejoró sus notas, que presentaba unos exámenes espectaculares, que respondía, que respondió a sus exámenes, que presentó sus exámenes y pasó el año. De eso se trata la educación especial. De eso se trata la educación especial. Por eso es que yo estudié educación especial para trabajar en esas dificultades y limitaciones dentro del aula regular. Era una niña que estaba en el aula regular, que iba todos los días a su clase, pero presentaba una limitación que a medida que fue pasando el tiempo y fue avanzando el año escolar, fue mejorando. Es decir, una limitación, una necesidad educativa especial transitoria que a través de una necesidad específica de apoyo específico, se logró mejorar esa necesidad educativa especial que le dificultaba, que le limitaba en el quehacer cotidiano, que la limitaba y no la dejaba realizar sus tareas, porque muchas veces en clase sí entendía, pero en la casa llegaba y no entendía, ¿sí?
Entonces, este es un aporte que yo les quiero hacer a ustedes, docentes y futuros docentes, para que por favor, antes de emitir un juicio, antes de decir que hay niños problema, es muy sencillo ver. Hoy en día hay mucha información acerca de este tipo de tema. Ya no es algo desconocido para que a estas alturas de la existencia estemos hablando de niños problema. Eso ya no existe. Existen niños y niñas con ciertas condiciones, con ciertas limitaciones que interfieren en su aprendizaje, pero son seres humanos que tienen la oportunidad de mejorar y de aprender. ¿Qué es integración e inclusión? Son términos muy utilizados dentro de las necesidades educativas especiales y dentro de la educación especial, sobre todo en las instituciones educativas privadas y públicas. Vamos a ver la diferencia entre la integración y la inclusión. ¿Y cuál de las dos es la más importante entre las dos? Muy bien. ¿Qué es la integración? La integración es cuando hay un grupo de personas. En este caso, vemos el aula de clase o el salón de clase, ¿verdad? Vemos el aula o el salón de clase donde hay muchos niños y niñas. Pero ¿qué pasa? Que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes que hay en ese salón de clases, todos comparten menos 2 niños o 2 niñas o una niña y un niño. ¿Qué pasa? Los aíslan. Es decir, que están dentro del mismo espacio, es decir, el aula, el salón de clase, pero están totalmente aislados de los demás. Es decir, están ahí quietos, no hacen nada, no les ponen cuidado, están ahí. Están, pero no están. Son invisibles ante los demás, pero están ahí, están aislados. ¿Qué pasa en la inclusión? En la inclusión hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero estos 2 niños que están aislados automáticamente se incluyen. Todos comparten, todos se integran, todos se ayudan, todos se colaboran. Ya no todos comparten, ya no hay un aislamiento, ya no se presenta ningún tipo de aislamiento. Ellos dos son tan importantes como el resto de sus compañeros. Por ende, se les brinda la atención personalizada, por ende, se incluyen a los demás con estos 2 amiguitos. Y están todos unidos dentro de esta organización o dentro de esta comunidad llamada aula o salón de clase. Esta es la diferencia entre integración
e inclusión. Teniendo en cuenta esa diferencia, ¿cuál es la más importante entonces? ¿Cuál de los dos? La inclusión, porque integra más no aísla, sino que todos comparten dentro la terminología mal utilizada. Muchas veces debido a la falta de conocimiento, ¿verdad? Muchas veces debido a esa falta de conocimiento, pues muchas veces hacemos mal uso de los términos, con o sin intención, ¿verdad? Uno de esos yo ya los nombré, pero voy a volverlo a nombrar, ¿no? Entonces, el primero de ellos es discapacidad. De por sí, la palabra discapacidad es una palabra bastante hiriente, es una palabra bastante susceptible, ¿verdad? Discapacidad. Dis significa sin o menos. Capacidad, pues capacidad. Es decir, discapacidad es una persona que no tiene capacidad o que tiene una menor capacidad. Y todos tenemos capacidades, en menor o mayor medida, pero tenemos habilidades y capacidades, ¿verdad? Este se cambió por limitación, ¿cierto? Para decir limitación física. Ya sabemos que esa persona está con una limitación que no le permite moverse, ¿verdad? Que no le permite desplazarse, ¿verdad? Limitación. Otra, capacidades diferentes. Otra, condiciones especiales. Entonces, por ejemplo, podemos decir una persona con limitación visual. ¿Qué significa? Una persona que no puede ver, ¿verdad? Que no puede ver, que tiene una condición especial a nivel visual, que tiene una limitación a nivel visual, no puede ver, pero tiene capacidades diferentes a los que sí podemos ver. Por ejemplo, las personas que tienen limitación visual desarrollan mucho más el resto de los sentidos. Y eso hace que adquiera más habilidades. Tiene capacidades diferentes. A decir, no, esa persona con discapacidad visual. ¿Ahí qué estamos queriendo decir? Que es una persona que no tiene ningún tipo de capacidad, que es ciega y ya. No, sí tiene una limitación que le impide ver, pero tiene una capacidad diferente y tiene una condición especial, que es su visión, nula o parcial, ¿verdad? Lo mismo pasa con la limitación física. Lo mismo sucede con la limitación física. Es que es, y muchas veces utilizamos la palabra inválido. Inválido significa que no tienen ningún tipo de validez ninguna en la sociedad. Sin valor. Y ahí está lo erróneo del término inválido. Una persona con limitación física no es una persona inválida. Al contrario, tiene mucho más valor porque tiene y desarrolla capacidades y habilidades diferentes a las personas que no tenemos ningún tipo de limitación, ni física, ni visual, ni auditiva. ¿Ok?
de la que hablábamos anteriormente es cuando decimos los niños y niñas problema, que se utilizaba antiguamente para decir que un niño era bruto, una niña no sabía, que no le entra, que le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban porque no podía aprender, ¿verdad? Y no era porque ella no quisiera aprender o fueran perezosos o fueran brutos o mensos como se decía anteriormente. No, simplemente son niños con condiciones especiales que requieren apoyo especial. Esta terminología de niños o niñas problema se cambia por son niños y niñas con condiciones especiales que requieren un apoyo especial en su aprendizaje, con un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que consta de pedagogía, psicología, la medicina, muchas veces trabajo social, muchas veces terapeutas de lenguaje, se les dice fonoaudiólogos o terapia ocupacional, para mejorar estas limitaciones y capacidades diferentes que tienen, limitaciones en el proceso de su aprendizaje, capacidades diferentes en su proceso de aprendizaje, que es lo que también se da en los niños superdotados, en los niños genios, en los niños prodigio, que son capacidades diferentes y que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que un niño o una niña promedio. Hemos terminado. Espero que les haya gustado este tema, que de por sí es muy interesante saberlo. Docentes en ejercicio de su profesión, docentes en formación que muchas veces se desesperan, que muchas veces no saben qué hacer y cómo reaccionar ante una dificultad, ante una capacidad especial o una capacidad diferente dentro de un salón de clases, dentro del aula regular, y muchas veces no saben cómo manejar esa situación. Entonces, de todo corazón espero haber contribuido a aclarar muchas dudas, a refrescar muchos conocimientos acerca del tema. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y escribe en la caja de comentarios tus inquietudes, tus sugerencias. Recuerden, basados en el respeto y en la crítica constructiva. Nos vemos en un próximo video donde vamos a hablar sobre el diagnóstico pedagógico de las necesidades educativas especiales transitorias. Hasta un próximo video. Nos vemos. Adiós.